Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Catalina de Portugal. Ella fue una noble portuguesa que se convirtió en una aspirante al trono portugués ante una crisis sucesoria que surgió en dicho reino al no quedar herederos directos, convirtiéndose en una digna rival para su primo, el rey Felipe II de España, en su lucha por hacerse con dicho trono, llegando a considerarla como una verdadera amenaza para sus intereses políticos. Esta biografía es realizada por petición de María Cáceres y David Araujo. Catalina de Avis y de Braganza nació el 18 de enero de 1540 en el Palacio de Ribeira, en Lisboa, en Portugal. Fue hija del cuarto duque de Guimarães, Eduardo de Portugal, y de la esposa de ese, la duquesa Isabel de Braganza. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo Catalina la segunda de sus vástagos. La niña posee un buen linaje. Por vía paterna era nieta de los reyes Manuel I de Portugal y María de Aragón y de Castilla, siendo por ello bisnieta de los reyes católicos, mientras que por vía materna descendía de la casa Braganza, que era una de las familias nobles más poderosas de Portugal, además de ser también descendiente por vía materna del rey Juan I de Portugal. Catalina fue criada y educada dentro de la corte portuguesa, recibiendo así educación junto a su primo hermano, el príncipe heredero Juan Manuel de Portugal, recibiendo así una educación basada en literatura, idiomas, artes y humanismo, convirtiéndose en una jovencita bastante culta para la época. Cuando Catalina llegó a una edad casadera, se le empezó a buscar un buen casamiento, quedando así comprometida con su primo hermano Juan I de Braganza, celebrándose así su boda el 8 de diciembre de 1563. Para entonces ella tenía 23 años de edad en el momento de la unión y él 20. El matrimonio pronto empezó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1565 nació María, quien permaneció soltera. En el año 1566 nació Serafina, quien llegó a ser duquesa consorte de Escalona. En el año 1568 nació Teodosio, quien llegaría a ser duque de Braganza bajo el nombre de Teodosio II. En 1569 nació Eduardo, quien llegaría a ser primer marqués de Frechilla y Villarramiel. En 1570 nació Alejandro, que llegaría a ser arzobispo de Évora. Entre los años 1572 y 1578 nacieron 3 hijas que fallecieron durante la infancia, las cuales se llamaron Querubina, Angélica e Isabel. Y en el año 1581 nació Felipe, pero este permaneció soltero. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, llegando 6 de ellos a edad adulta. Mientras iban llegando sus hijos al mundo, Catalina sería testigo de los cambios políticos que se fueron viviendo en Portugal. Durante el reinado de su tío Juan III, su primo Juan Manuel sería el heredero del trono portugués, pero desgraciadamente este falleció con tan solo 16 años de edad, dejándose una esposa embarazada, la cual alumbraría al nuevo heredero del trono portugués, el príncipe Sebastián, quien se llegaría a convertir en rey de Portugal en el año 1557. El rey Sebastián acabaría falleciendo en 1578, algo que provocó una gran crisis sucesoria dentro del reino de Portugal, debido a que el fallecido monarca no se había casado ni había tenido hijos. Ante la falta de un heredero directo, uno de los tíos de Catalina, el cardenal Enrique,
fue nombrado como el nuevo rey de Portugal bajo el nombre de Enrique I. El nuevo monarca portugués era ya un anciano cuando se sentó en el trono y continuó manteniendo sus votos eclesiásticos, causando esto una nueva crisis sucesoria al no contar tampoco con herederos directos. Se sabe que el rey Enrique sintió un gran aprecio hacia Catalina, a la cual consideraba como la persona más capacitada para sentarse en el trono portugués, siendo descrita como inteligente, culta, astuta y prudente. Para el momento en el que su tío Enrique se convirtió en rey, Catalina sería la única hija que le quedaba viva a los fallecidos duques de Guimarães, debido a que sus hermanos María y Fernando ya habían fallecido también, y como su difunto padre, el duque Eduardo, era el hermano que le seguía al rey cardenal Enrique, algunos verían a Catalina como la legítima heredera del trono portugués. En el año 1579, el rey Enrique I convocó a un jurado para elegir a su futuro sucesor, presentando así Catalina su candidatura junto a sus primos Antonio, prior de Crato, y el rey Felipe II de España. Durante aquella reunión, la duquesa de Braganza aseguró ser la legítima heredera del trono portugués, debido a que ella descendía por vía masculina de la familia real portuguesa, algo que en teoría la colocaría por delante de su primo, el rey Felipe II, en la línea sucesoria, debido a que dicho monarca español descendía por vía materna de la familia real portuguesa. Tras exponer cada candidato sus argumentos, quedó excluida la candidatura de su primo, Antonio, prior de Crato, al ser un hijo ilegítimo, quedando tan solo Catalina y su primo, el rey Felipe II, como los únicos candidatos oficiales que quedaban. La duquesa de Braganza lo tendría un tanto complicado al competir con alguien tan poderoso como lo era su primo Felipe, además de que ella jugaba con varias desventajas, ya que al ser mujer no contaba con el apoyo de una parte del pueblo y de la nobleza, además de que su marido, el duque de Braganza, era un hombre un tanto impopular, algo que ocasionó que Catalina contase con pocos apoyos a la hora de defender su candidatura. Pese a tener todo perdido, la duquesa seguiría defendiendo su candidatura con uñas y dientes, convirtiéndose en una digna rival para su primo, el rey Felipe II, y pese a que éste tenía todas las de ganar, se sintió realmente amenazado por Catalina. Por esta razón, intentó sobornar al duque de Braganza para que éste convenciese a su esposa de abandonar su candidatura, proponiéndole el ser virrey de algunos de los dominios de la corona española y que una de las hijas de los duques de Braganza se casase con el príncipe de Asturias Diego, quien era en ese momento el heredero de la corona española, mientras que una de las hijas de Felipe II se casaría con el hijo de los duques de Braganza, Teodosio. Pero Catalina se negó en rotundo a abandonar su lucha por el trono portugués. Pese a que su primo, Antonio Prior de Crato, había sido apartado de la línea sucesoria, este era muy popular entre el pueblo portugués, eclipsándose a Catalina, quien quedaría en un segundo plano. Muchos criticarían la candidatura de la duquesa de Braganza solo por el hecho de ser mujer y aseguraban de que no tenía derechos sobre el trono portugués, estando por delante de ella su sobrino Ranuccio Farnesio, quien era hijo de su hermana mayor, María, o su propio hijo, el príncipe Teodosio. Ante esta situación, Catalina intentó explotar la figura de su hijo Teodosio como posible sucesor del trono portugués, asegurando que si ella se convertía en reina titular de Portugal, su hijo sería su legítimo heredero, una idea que parecía agradar a una pequeña parte del pueblo y de la nobleza, pero muchos no se hacían a la idea de ser gobernados por una mujer y rechazaban esta posibilidad.
Por esta razón, ante la impopularidad de su marido y la falta de interés de su hijo Teodosio, aquella propuesta acabaría fracasando. En el año 1580, su tío, el rey cardenal Enrique, falleció sin haber elegido un sucesor, algo que ocasionó que su primo, Antonio Prior de Crato, se apresurase a reclamar la corona portuguesa, pese a haber sido anteriormente excluido de la línea sucesoria por ser un hijo ilegítimo. Los duques de Braganza decidieron adoptar una posición más cautelosa y no reclamaron el trono, esperando a que el jurado y los 5 regentes que había designado el fallecido monarca Enrique eligiesen finalmente a un sucesor. Al reclamar Antonio Prior de Crato el trono portugués, el rey Felipe II empezó a impacientarse, así que para evitar que éste le arrebatase el trono, inició una invasión a Portugal con el fin de derrotar a su primo Antonio y de paso hacerse con la corona portuguesa. Mientras se iniciaban aquellos conflictos entre primos por el trono, los duques de Braganza intentaron buscar a más partidarios que apoyasen a Catalina en su subida al trono, pero finalmente, ante la gran presión que ejercieron las tropas españolas, los duques de Braganza acabaron posicionándose del lado de Felipe II, quien acabaría convirtiéndose en el nuevo rey de Portugal, tras ser su primo Antonio derrotado, uniéndose así el reino de Portugal a la corona española. Aquella nueva maniobra política de apoyar al rey Felipe II ocasionó que su marido, el duque Juan, fuese nombrado como condestable de Portugal, disfrutándose la familia Braganza de una buena posición dentro de la corte portuguesa, además de que recibieron como recompensa una serie de derechos y de libertades, aumentando aún más el poder que la familia ducal poseía en Portugal. Tras convertirse su primo Felipe en el nuevo rey de Portugal, la figura de Catalina pasó a estar en un segundo plano, siendo vista tan solo como una duquesa consorte, en vez de como una pretendiente al trono portugués. Tras la llegada al trono de la Casa Austria, la duquesa regresó a su antigua vida, destacando especialmente por ser una mujer muy culta que poseía amplios conocimientos sobre astronomía y matemáticas. Incluso escribió una serie de manuscritos donde hablaba abiertamente sobre sus derechos sobre el trono portugués, pero tales escritos pasaron en un principio un tanto desapercibidos. Catalina acabaría falleciendo el 15 de noviembre de 1614, a los 74 años de edad, en el Palacio Ducal de Villaviciosa, en Évora, en Portugal. 26 años después de haberse producido su muerte, su nieto, el duque Juan II de Braganza, se convirtió en rey de Portugal bajo el nombre de Juan IV, estallando así la Guerra de Restauración Portuguesa, que supuso la llegada de la dinastía Braganza al trono portugués y que Portugal se acabase separando de la corona española para ser de nuevo un reino independiente, usando así Juan IV los escritos que había dejado su abuela y utilizó los derechos sucesorios de ésta para sentarse en el trono portugués. Los restos mortales de Catalina descansan en el Panteón de las Duquesas de Braganza del Convento de las Llagas de Cristo, en Villaviciosa, en Évora, en Portugal. Catalina fue una mujer que estuvo muy cerca de sentarse en el trono portugués. Es más, si hubiese nacido hombre, aquella crisis sucesoria que surgió en Portugal no habría sucedido, y tal vez dicho reino no hubiese acabado formando parte de la corona española hasta que logró de nuevo su independencia, ya que el hecho de ser mujer fue lo que la alejó del trono. Pese a sus escasas posibilidades de sentarse en el trono portugués por su género, esta duquesa se convirtió en una verdadera amenaza para los intereses políticos de su primo, el rey Felipe II, quien la consideraba como una digna rival que estaba a su altura.
Catalina acabaría perdiendo la oportunidad de ser reina, pese a ser considerada como la legítima heredera del trono portugués y una mujer muy capacitada para gobernar, debido a que tanto su propio pueblo como la nobleza portuguesa temían el tener una reina titular, y no les generaba demasiada simpatía el ser gobernados por una mujer, ya que consideraban que las mujeres no estaban capacitadas para asumir tal cargo. Pese a no lograr ser reina titular de Portugal, sus derechos sucesorios le sirvieron a su nieto Juan para reclamar el trono portugués, consiguiendo así de paso que Portugal volviese a ser un reino independiente. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Catalina de Portugal. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que María Cáceres y a David Araujo también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que hayan sido excluidas de la línea sucesoria solo por el hecho de ser mujer. Y con esto me despido. Hasta la próxima.